Adelante. ¿Va? Ok, va. Gracias. Gracias a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión completamente en vivo. Mi nombre es Julio C. Roa y ya está con nosotros Estefanía Veloz, activista, feminista, socialista, abogada, comunicadora, abortista, chicana. Ella es Estefanía Veloz. Gracias, Estefanía, por tomar la llamada. Hola Julio, gracias por la invitación. Déjame empezar por preguntarte sobre México. ¿Tú ves al país como un país machista? Sí, profundamente. Creo que es algo intrínseco y es cultural. ¿Racista? Sí, también. Sobre todo en la élite. Conserva- ¿Conservador? Sí, sí. Conservador, racista y machista. Eso es lo que crees, o no la gran mayoría de los mexicanos, pero sí un gran número de personas son machistas, racistas y conservadores. Sí, pero más allá, Eh, quiero un poco explicar que más allá de que piense en lo individual y en personas, creo que es un tema cultural. Creo que la cultura mexicana es todas estas tres cosas que tú dices. Es también otras, pero también esas, ¿no? Tú te dices abortista y podrías explicar, porque ahí hubo un video en TikTok, si no me Sí. equivoco, donde te llovieron muchas críticas. Eh, Tú propones el asesinato de bebés, ¿es lo que es el abortismo? Eh, no, yo creo que la idea que tú, o sea, que planteas de bebé sería un bebé que nació, un bebé nacido al que se le asesina, pues sí sería asesinar a un bebé. Interrumpir un embarazo conforme a los estándares de la ONU y de los tratados internacionales, que incluso en países como Nueva Zelanda y como Estados Unidos es hasta las 27 semanas, pues creo que es más un procedimiento médico que tiene que ver con la voluntad de las mujeres y que si pensamos en que a todo se le dice bebé, pues habría que entender las etapas de gestación. Entonces, primero se empieza por el cigoto, después el embrión y después el feto. Un bebé existe hasta que nace, hasta que sale del otro de la mamá y tiene vida propia y ya no es parte del cuerpo de una mujer. Te lo pregunto así, no porque yo Sí. crea en eso, sino porque a veces, o muchas veces, cuando se propone legalizar el aborto o la interrupción del embarazo, la derecha, mentes conservadores, dicen, oh, quieres asesinar a los bebés. Y tú, pues práctica, no es eso lo que quieres, tú lo que quieres es que se legalice la interrupción del embarazo, esa interrupción del embarazo que desafortunadamente mucha gente la hace de forma clandestina, tú lo ves como un problema de salud pública y que se haga de forma en hospitales públicos, de forma profesional. Eso es a lo que quería llevarte. No coincido en eso de que es asesinato de Uh-huh. bebés. De hecho, ese video de TikTok salió muchas críticas. Hicieron hashtags en contra tuyo. Eh, Sí, incluso ha explicar sido, en el procedimiento médico es, es aceptado por la Organización Mundial de la Salud y por otras organizaciones, la Organización Mundial de la Salud de las Mujeres, la ONU y otras organizaciones que pues están basadas en estudios y en estándares muy altos de salud, pues que una mujer puede interrumpir su embarazo de o sea, hasta los 3 meses, de 1 a las 12 semanas en su casa, con ciertos medicamentos. Y esto que yo hice no fue algo que se me ocurrió, esto es un catálogo o bueno, un instructivo que hace la OMS para explicarle a las mujeres cómo interrumpir el embarazo en casa. Claro que lo ideal sería hacerlo en un esquema
médico, pero pues ese es el tema de la ilegalidad. La ilegalidad lo que te obliga es a hacer esto de manera clandestina en tu casa, porque bueno, pues o te pueden meter a la cárcel o te desangras, ¿no? Es algo similar cuando alguien se manifiesta en favor de la legalización de las drogas. Si tú estás en favor de la legalización, pues dicen que eres mafioso, que te gusta promover el consumo de drogas. No, creo que no va por ahí también en la cuestión de interrupción del embarazo, no es la misma situación, sino prácticamente hacerlo de forma legal, porque desafortunadamente, legal o no legal, se da todos los días, o no sé si todos los días, pero es una práctica que se da desafortunadamente de forma clandestina y en muchas veces, en muchas ocasiones, desafortunadamente se pierden vidas. En una entrevista que tuviste con CNN, te preguntaba, y ahora voy al tema rápidamente de Salgado Macedonio. Eh, Desde tu punto de vista, ¿el presidente apoyó o apoya la candidatura de Salgado Macedonio? Sí. Sí ves el apoyo del presidente López Obrador a Salgado Macedonio. Sí, sí, porque lo ha hecho reiteradas veces. Y más allá de apoyarlo y decir yo apoyo a Félix, creo que es un apoyo tácito, porque ha estado a favor de que no se le linche, como han dicho, de que no se le cuestione más allá de lo que implica una elección política y de lo que se le dice comúnmente como grilla, ¿no? Y claro, esto ha pasado 2 o 3 o 4 veces ya en preguntas que le han hecho en la conferencia matutina, y pues sí, más allá de ser una idea mía, creo que es algo a todas luces evidente. Tú eres pagada por Soros, por la derecha mexicana, por Claudio X González. Eso es lo que leo que dicen por ahí. Sí. No varias voces, pero algunos dicen que eres una infiltrada, claro, de derecha, y que te paga medio mundo, incluido yo creo que Soros. ¿Qué dices a esos señalamientos donde pues prácticamente tú eres congruente con lo que siempre has pensado y tu renuncia a Morena se hace por yo creo que un acto de congruencia? Pero ¿qué le dices a las personas que te comparan con Lili Téllez, que llegó a Morena nada más en 2018, tú fuiste fundadora de Morena, pero a todas esas personas que, por ejemplo, tú dices, sí, el presidente respaldó o ha respaldado la candidatura y te acusan de ser una infiltrada o parte de la derecha? ¿Tú qué les dices a las personas? Uno, que me da risa que por parte de la derecha y de Claudio X González y del PAN se diga que soy una persona al servicio del régimen, porque el régimen me paga, porque cuántas personas me pagan, que si me paga Mario Delgado, que si me paga el presidente, que si me paga quién sabe cuántas personas, y de ese lado es que si me paga el PAN, que si me paga todos estos personajes que tú mencionabas, y pues claro que es muy incongruente y que solo demuestra que lo que están haciendo es pensar que yo no tengo voluntad propia y que a fuerzas tiene que ser alguien pidiéndome que haga algo o pagándome o que trabajo para alguien, como que si yo no tuviera criterio. Y eso es muy común, porque normalmente eso pasa con las mujeres. Siempre se entiende que no tenemos voluntad y que alguien nos está diciendo qué hacer todo el tiempo, y eso a mí me ha pasado siempre. Casualmente no consideran o no me consideran capaz de tomar mis propias decisiones, y por eso siempre tiene que haber una motivación más allá de la personal, que tiene que ver con dinero, ¿no? O con personas más poderosas atrás de mí. Pues yo diría que claro que eso sería ignorar todo lo que he hecho, todo lo que me he dedicado a hacer en estos últimos años, y pues pensar que entonces yo no soy capaz de tener criterio. Yo diría que esas cosas a mí, para empezar, se me resbalan, porque esto efectivamente tiene que ver con la congruencia, y la congruencia se demuestra con la consistencia y con el tiempo. Y tú mencionabas el caso de Lili Téllez. Casualmente Lili Téllez llegó al 2018 a pedir una senaduría que le dieron inmediatamente. Yo me fui del partido sin nada, sin haber pedido nada, porque no quería nada, y no es que no me lo hayan ofrecido.
llegué al partido porque quería construir algo, porque era en lo que yo pensaba, y no soy feminista de ayer, soy feminista de hace bastante tiempo. Y no es la primera vez que me pasó o sea, me pasó en un tema interior cuando fueron las elecciones del partido, que tenían que ver con Porfirio Muñoz Ledo. Cuando Porfirio Muñoz Ledo quiso ser candidato a la presidencia y le salieron unos temas de acoso sexual, pues fuimos las primeras, o yo fui la primera en señalarlo, y él decía que me pagaban Mario Delgado. Después, ahora que critico lo de Félix, pues decían que se me pagaba Porfirio Muñoz Ledo. Entonces yo más bien diría que habría que observar y que ver toda la imagen y hacer un poquito de zoom para afuera, o expandir la imagen para ver que cuando alguien tiene muchos años haciendo algo y es consistente, pues quiere decir que más bien tiene que ver con los ideales de una persona. Cuando tú, desde tu programa en el Canal 11, cuestionaste a Héctor de Mauleón, y cuando lo hiciste con Broso, fueron otros los que te crucificaron. Sí. Muchos de ellos ahora te aplauden, y muchos de los que te aplaudían cuando tú criticabas a Broso y a Héctor de Mauleón, hoy te crucifican. Y mi pregunta es, ¿hay intolerancia dentro del López Obradorismo? Sí, hay mucha intolerancia, y algo que deberíamos decir con más frecuencia o más abiertamente: hay mucho conservadurismo. A mí me gustaría que los compañeros de izquierda dentro del obradorismo se dieran cuenta que su discurso antifeminismo es exactamente el mismo que el de la derecha, que su discurso anti-aborto, que su discurso en contra de las víctimas de abuso sexual, que su discurso en contra del movimiento feminista en general es igual que el de los conservadores. No hay nada más conservador que eso, y que va en contra de los principios del presidente, que implican prohibir. Y ellos no han hecho nada más que prohibir hacer declaraciones, prohibir pensar por uno mismo, prohibir salirse de la línea un poquito, prohibir todo lo que no sea lo que ellos consideran meramente obradorista. Y el obradorismo es muchas cosas, y entre eso implica cuestionarse. Por eso yo creo que la oposición está dentro del obradorismo, y que el obradorismo no solo es Morena, y que tendrán que construirse otras cosas, pero que sí creo que hay mucha intolerancia. ¿El obradorismo es de izquierda? Sí, sin duda. Pero hay una ala conservadora dentro del obradorismo. Decías, dentro del López Obradorismo hay muchas voces que están en contra de todo lo que tú propones, de todos tus ideales. ¿Es grande la ola conservadora dentro del López Obradorismo? Sí, pero también hay un tema que se presta a ser conservador dentro de la izquierda. O sea, más allá de que yo creo que el obradorismo es de izquierda, pero no toda la izquierda es progresista, y no toda la izquierda piensa en los derechos de las minorías. Ese es el gran problema. No sé si es mayoritaria, pero creo que también responde a la gran conformación de personas mayores. No digo que sean las únicas conservadoras o que se rehúsen a entender el progresismo, y con progresismo me refiero a los derechos progresivos, cada vez más derechos, todos los derechos para todas las personas, y eso responde a que son personas pues mayores, que se rehúsan un poco al cambio dentro del movimiento, al cambio dentro de la izquierda, al cambio dentro del obradorismo mismo. Sí responde a que somos un movimiento fundamentalmente de gente mayor, como se fue conformando el obradorismo desde el 2006. Falta ver las imágenes del desafuero, casi todo eran adultos mayores, y pasamos hasta el 2018, más o menos a partir del 2012 empezó a meterse jóvenes, y bueno, eso culminó con una gran votación de juventud en el 2018, pero primordialmente la base obradorista dura y férrea es la base de adultos mayores, y ese es el gran problema del obradorismo, que no hemos sabido llegarle a los adultos mayores para explicarles hacia dónde está caminando el movimiento y qué implica el cambio, ¿no? ¿Tú puedes ver una cuarta transformación si no se atienden las causas feministas? No. ¿Es posible decir que hay una cuarta transformación, pero rechazar el feminismo? No,
No, porque no sería una transformación completa, sería una transformación a medias. Sería lo mismo, el movimiento feminista es uno de los movimientos más importantes y se convertirá en el movimiento más importante, el movimiento de los movimientos, y una transformación que no camina con el movimiento más justo, que es el movimiento de los derechos de las mujeres, con una causa tan justa que implica reivindicar los derechos del sector más vapuleado, del sector más ignorado, del sector más violentado. Entonces no es una cuarta transformación ni una transformación y se va a quedar a la mitad. Entonces tendríamos que construir una transformación nueva que implique este movimiento. Estoy hablando con Estefanía Veloz, activista, feminista, socialista, abogada, comunicadora, abortista. ¿Puedes tú, de manera breve, porque se habla mucho de feminismo, pero no realmente se explica ampliamente lo que es, cuáles son las causas del feminismo? ¿Cuáles son tus 5 causas principales dentro del feminismo y que si no se llevan a cabo dentro de la 4T sería un fracaso o no sería una transformación? ¿Cuáles son esas causas del feminismo? A ver, el feminismo es un movimiento que lucha para combatir todas las desigualdades, las de clase, las de color, las de élite, todas las desigualdades. Y creo que eso, pues ya de entrada implica que no solamente son derechos para las mujeres, sino para todas las personas y todos los espacios en los que hay desigualdades y que han sido relegados por las personas que piensan que para tener derechos en el mundo se tiene que ser alguien con dinero, se tiene que ser hombre y se tiene que ser blanco. Y el movimiento feminista es un movimiento que cuestiona todas estas cosas constantemente, incluyendo un sistema económico que oprime y que funciona como el capitalismo en oprimir a la clase trabajadora para el beneficio de una élite política y de una élite económica. Entonces el feminismo implica, y tú me pedías 5 ejemplos, y de esos el primero es entender que las mujeres en México, y para ponerlo en el contexto de México, viven en una profunda desigualdad, que no hay nadie más oprimida socialmente que una mujer indígena en alguna comunidad, que una mujer negra, que una mujer discapacitada, que todas las desigualdades se potencializan o se multiplican cuando se es una mujer. Esa es la primera para mí. La segunda es que no existe autonomía completa ni libertad completa de las personas si las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo. Si no hay autonomía sobre los cuerpos, entonces no hay autonomía sobre la tierra, entonces no hay autonomía sobre absolutamente nada, entonces nadie se pertenece. Entonces no vivimos en un país de derechos y de libertades completamente. La tercera, para mí, que creo que es muy importante, es la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres. Implica que no solamente las mujeres viven en una constante desigualdad, sino que viven en una constante dependencia económica de los hombres, y eso las hace mucho más vulnerables, y las hace vulnerables a la violencia, las hace vulnerables a la pobreza, las hace vulnerables a ser sujetas de todo tipo de abusos por no ser autónomas completamente, y eso implica pues tener menos acceso a espacios laborales, a trabajos, y de eso se desprenden 2 cosas importantes. La otra es el tema de entender las tareas de cuidado que siempre estamos haciendo las mujeres y que las mujeres parece que nacen sujetas a eso, y es cuidar a adultos mayores, cuidar a niños, cuidar a familiares, siempre ejercer las tareas de cuidado, lo que implica que no podamos desarrollarnos en un esquema laboral, que los trabajos no acepten que una mujer tenga que salirse temprano por ir por su hijo, o por cuidar a sus padres, o por cuidar a alguien, porque las mujeres están en un constante cuidado, y que además ese cuidado tiene que ver y que implica algo en la economía. Es un gran porcentaje del PIB. Por hoy en día es el 18% del PIB el que aportan las mujeres que se quedan en casa trabajando, pero que al mismo tiempo no tienen derechos, ni seguridad social, ni seguridad laboral, ningún tipo de seguridad, ni siquiera seguridad que tenga que ver con el espacio en el que viven. Las mujeres son un grupo que no tiene nada, al que no le pertenece absolutamente nada y que siempre trabaja para las demás personas. Entonces, entender que la desigualdad laboral afecta mucho más a las mujeres. Y la tercera es la deuda, y aceptar la deuda que el Estado tiene con las mujeres por no protegerlas, y no protegerlas en términos de seguridad,
en términos de violencia sexual y en términos de acceso a la justicia. Porque hoy en México una mujer no tiene acceso a la justicia no está hecha para ella. El hecho de que solo 1% de las agresiones sexuales se denuncien y que 0.2% se investigue, habla de la falta de capacidad y la falta de interés que tiene el sistema judicial mexicano de llevar a las mujeres a la justicia, de otorgarles un buen proceso judicial, de resolver estos problemas que desembocan en feminicidios, en violaciones, en agresiones, en temas sin resolver, y esa es la deuda que el Estado tiene. El Estado tiene que aceptar que tiene una deuda con las mujeres de permitir que se asesine en el territorio mexicano a 11 mujeres al día. Si no se acepta que el Estado tiene una deuda con las mujeres por esta crisis de seguridad en la que están, por exponerlas diario, por no tener una estrategia de seguridad con perspectiva de género, por tener y estar luchando y venir de haber inventado una guerra contra el narcotráfico, como lo hizo el expresidente Felipe Calderón, en el que las mujeres fueron botín de guerra, en el que quien salía perdiendo eran las mujeres, y hoy tener una estrategia de seguridad que no está pensando en cómo afecta la inseguridad y el combate a la delincuencia a las mujeres principalmente. Para mí esos son los 5 pasos importantes que hay que aceptar y que hay que incluir dentro de la cuarta transformación, sin duda. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de los puntos que citaste? ¿Está leyendo mal, presidente, el movimiento feminista y por eso no ha tomado la bandera, las demandas del movimiento feminista? Mira, yo honestamente creo que más allá de leerlo mal, yo creo que no lo ha leído. Creo que no se ha sentado a leer y a escuchar. No me refiero a leer en cuestión de leer tal cual, sino leer de manera política qué es lo que está pasando con este movimiento y frente a qué movimiento se encuentra. Este presidente tiene que entender que hoy en su mandato presidencial se está construyendo de manera hegemónica el movimiento más importante que existirá en América Latina. Y tiene que estar a la altura de ese movimiento y tiene que saber dialogar con ese movimiento y tiene que saber incluir al movimiento dentro de la cuarta transformación. No es un movimiento que se conflictúe con el presidente, es un movimiento que entiende quién es el presidente, que votó por el presidente, que sabe las dificultades que implica entender el movimiento y que ha sido muy paciente en pedirle que le escuche. Es decir, no importa si no entiendes, yo sé que es complicado, pero yo te explico. Nada más escúchame. Es un movimiento que nada más quiere ser escuchado. Y creo que hoy el error más grande y que no podemos partir hacia un análisis mucho más grande si no pensamos o exigimos primero que el movimiento y que el presidente escuche al movimiento. La bandera del feminismo está hoy tomada por la derecha, por grupos feministas de la derecha. Se le arrebató esta causa que para mí es de izquierda, pero quienes parecen que están hablando a nombre del movimiento feminista son varias voces de la derecha. ¿Ya perdió la causa la izquierda y ya es de la derecha? No, jamás va a ser de derecha. Y creo que el ejemplo de eso es que quisieron adoptar un movimiento y que al final terminó criticando a las mismas personas que quisieron adoptarlo, como a Broso. Y después ya no les gustó. Y eso es lo que va a seguir pasando. Se va a ir soltando y soltando y soltando y soltando. Porque el movimiento feminista es un movimiento que cuestiona. Y que la derecha no se siente cómoda ahí porque ha sido el movimiento feminista el primero en decirles que no se monten. Pero esa no es culpa del movimiento, esa es culpa de la izquierda. Es efectivamente, como tú decías, de soltarlo, de no impulsar temas de libertad reproductiva, de derechos reproductivos. Fíjate que yo creo que con el tema del aborto la derecha se desmarcaría por completo, que incluso como estrategia política sería que la izquierda abrazara al movimiento y como lo hizo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y que con eso la misma derecha se desmarcaría porque se daría cuenta de que en realidad lo que no querían era derechos, sino el golpeteo político y lo que implica ese golpeteo político. Pero yo creo que poco a poco se han ido soltando y han ido encontrando diferencias y que no tienen nada que hacer ahí. Y la derecha toma temas de moda, ¿no? Un día la derecha es ecologista y un día la derecha es indigenista y un día la derecha es cualquier otra cosa que te puedas imaginar, que nada más falta que sean sindicalistas y con tal de estar en contra del presidente pueden ser hasta no tan de derecha.
pero esa es la línea delgada que hay que construir. Hay que poner a los compañeros de izquierda a verse en el espejo y ver si ellos no están haciendo lo mismo. Ir en contra de lo que creen simplemente para confrontar a una oposición que no necesita ser confrontada porque no existe, porque se confronta a sí misma todo el tiempo, porque es débil, porque no se construye sola, porque no tiene diálogo, porque no tiene agenda, porque no tiene rumbo. A la oposición no hay que confrontarla, porque o sea, sí hay que confrontarla con sus, digamos, de donde flaquea y demostrar siempre sus incongruencias, pero no hay que confrontarla como un adversario real, porque no lo es. Es una cosa chiquitita que no tiene forma, y creo que eso también nos falta entender desde la izquierda, ¿no? Ya he dicho que te insultan, te dicen que eres infiltrada, pagada por Soros, la derecha, Calderón, Fox. ¿Qué opinas de Clara Luz Flores, que hasta hace no mucho era priista, hoy candidata de Morena en Nuevo León, y hoy se dio a conocer un video donde aparece junto a Kit Raniere del grupo Nexium, que está señalado de muchas cosas? Entre ellas. ¿Cómo tú entiendes que no hay problema en que Clara Luz Flores, que repito, hace no mucho era priista, seguramente hizo campaña por José Meade, pero hoy es abrazada por Morena, es la candidata, y no quiero victimizarte, pero insisto en que tú se supone que eres de la derecha por denunciar muchas cosas, por renunciar al partido? ¿Qué opinas de Clara Luz Flores y esta relación con Kit Raniere? Es complicado ver a los compañeros que fueron, según los más puristas de la doctrina obradorista y de los orígenes del movimiento Regeneración Nacional antes de ser partido, levantándole la mano sin cuestionar y sin chistar a personajes no solo como ella, sino como alianzas con el Verde, con personajes deleznables, con expristas como en otros lugares, y como expanistas como en Baja California. Y pues sí, habla de una suerte de incongruencia y de repetir los vicios, y creo que de señalar lo que señalamos normalmente en la oposición. ¿Cuál sería la diferencia entre la oposición que está profundamente corrompida, que ha aceptado cascajo de todos lados, que se ha unido con el PRD, con el PAN y con el PRI, entre Morena, si Morena empieza a actuar de la misma manera? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la política de contraste? ¿Cuál va a ser la nueva opción o la opción tan fresca y tan nueva que implicaba Morena? Pues puede ser ninguna, y eso es lo más peligroso. Yo lo que opino es que hay que cuidar a ese movimiento que nos costó mucho construir, si ya no como partido, porque está cayendo en los mismos vicios de los partidos políticos, pues como movimiento, porque habrá otros compañeros que ya no quieran participar y que se han quedado fuera porque están cansados de ser ignorados y de que los hayan suplido por candidatos del PRI y mafiosos y mafiosas, y pues claro que esos compañeros seguirán en el obradorismo como yo, y tendrán que construir una alternativa de movimiento para cuidar la cuarta transformación y para cuidar lo que se construyó. Me parece muy triste que no hayamos aprendido nada de los errores del 2018, que no hayamos aprendido nada de Lili Telles, y digo hayamos porque pues me siento parte de, aunque ya no milito ahí, pues de esta construcción de partido. Y me duele que no se aprenda de los errores, y que estos errores cada vez van a costar mucho más, y puede costar la legitimidad de este movimiento tan importante, lleno de gente muy valiosa. Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena en Nuevo León, fue parte o tomó cursos. Había negado que había conocido a Kit Raniere, líder, hay que decirlo, de una secta de esclavitud sexual. ¿Tú crees que Clara Luz Flores, hoy candidata de Morena, es impresentable y debe perder esa
candidatura? Mira, yo creo que la discusión va mucho más allá de las candidaturas y desde que Félix Salgado Macedonio es candidato, a pesar de todo lo que pasó, pues yo veo muy difícil que Morena se eche para atrás en alguna de las candidaturas. O sea, podría ser que le saquen una foto con Felipe Calderón, como el caso de Baja California, o que le saquen una foto, y me refiero a la gobernatura de Baja California, o que le saquen una foto con cualquier otro personaje, incluso si me apuras con Carlos Salinas, y no va a pasar absolutamente nada. Es un partido que ya demostró que no le interesa lo que opine ni la militancia, ni la gente, ni nadie, más que la decisión que haya tomado o que tomó la dirigencia de aquel partido bajo intereses que no sabemos todavía cuáles son, y espero que únicamente sea el de mantener y sostener el poder o ganar el poder en espacios en los que son oposición. Quizá yo no voy a justificar, pero tampoco voy a juzgar que quizá Clara Luz sea la única persona que pueda ganar Monterrey, pero pues qué tanto vale la pena. No, yo como está el movimiento de sólido podría ganar otra persona, pero yo creo que Clara Luz no es el único problema. Y seríamos muy ingenuos en pensar en que es la única persona. Yo pediría que quienes la critican y quienes la cuestionan también cuestionaran así a otros candidatos y también cuestionaran así a otros gobernadores y también se sumaran a este señalamiento público de todos los gobernadores que llegaron en el 2018 o de todos los candidatos hoy que no son aptos, que no son del movimiento y que también tienen estos vicios que mencionabas de Clara Luz. Sobre el caso Salgado Macedonio, ¿qué opinión tienes sobre los abogados y abogadas que representan a una de las mujeres que acusan y señalan a Salgado Macedonio de violación? ¿Qué te hace pensar que Patricia Olamendi, exfuncionaria de Vicente Fox, ligada a Latinos, representa a esta víctima o a esta mujer que señala a Félix Salgado Macedonio? ¿Qué te hace pensar como Javier Olea, abogado también de la misma persona que señala a Salgado Macedonio? Y Javier Olea fue fiscal de Guerrero, fue abogado de la esposa de Raúl Salinas, fue abogado de Arturo el Negro Durazo. Javier Olea fue abogado de Manuel Moro Ávila, el asesino material del periodista Manuel Buendía, y Javier Olea, no sé si todavía sea el abogado de la mujer que señala a Salgado Macedonio, fue el abogado de 4 mexicanos que fueron acusados en Brasil de abuso sexual. ¿Qué te hace pensar que estos dos personajes, pues, principalmente Javier Olea, que fue defensor de 2 panistas, que estaban acusados de abuso sexual en Brasil y hoy representa a una de las mujeres? ¿Qué te dice eso? Mira, me parece absurdo cuestionar a una víctima de su defensa, que seguramente será voluntaria y que seguramente será la que no le va a cobrar y seguramente tendrá sus intereses, pero que al final pues ha decidido defender a una víctima. Y está muy chistoso que nos fijemos en la defensa jurídica de una víctima de abuso sexual y no nos fijemos que el fiscal, y hablando de defensores de personajes impresentables, el fiscal de Baja California haya sido abogado de los Arellano Félix. ¿Por qué no estamos cuestionando eso? ¿Y por qué no estamos cuestionando que Germán Martínez, hoy senador, exdirector del IMSS, haya sido defensor y representante jurídico de la alianza de Felipe Calderón, del PAN, cuando fue candidato? No sé, creo que hay muchas cosas que hay que cuestionar. Sin embargo, nos hemos puesto a cuestionar nada más la defensa de una víctima de abuso sexual. Cuestionemos también a los defensores y abogados impresentables que tenemos en el movimiento y que ocupan espacios de poder hoy. Pero sobre estos 2 abogados, tú no ves, y aquí hay que ser claros, son 5 acusaciones, no solamente una en contra de Félix Salgado Macedonio, y tú decías, escuchaba en otras entrevistas, decían
que por qué hasta ahora se presentan. ¿Podrías tú explicar desde tu punto de vista cuál es la motivación de una mujer para no ir a acusar a la persona de manera inmediata? Y es muy normal que pasen 5, 10, Sí. 15, 20 años, porque por ahí dicen, es que, ¿por qué hace 20 años no dijo nada? ¿Por qué ahora? ¿Cómo tú explicas a las personas que no entiendan este punto de vista? Y quiero ser enfático que son 5 acusaciones. Yo solamente estaba Ujú, mencionando a una, claro. a Basilia C. ¿Podrías explicar eso de por qué es normal que esperen 10, 15 o un tiempo indeterminado para hacer una acusación? Sí, yo mencionaba al principio que nada más 1% de las agresiones sexuales se denuncian y de ese 1% una ínfima cantidad se investigan. Y de esas investigaciones, menos de eso se resuelve. Estamos hablando de casi 0,1%, de ese 1% se resuelven. Claro que tomar acción en contra de personajes que fueron victimarios y sobre todo personajes que tienen poder es complicado, y para eso se ha estudiado mucho sobre el caso de las víctimas de abuso sexual de sacerdotes. Y estas personas pueden denunciar o tardaron en denunciar hasta 40 años. Y eso no implica que no haya pasado. Y eso no implica, ay, porque hasta ahorita y no lo han sacado cuando el sacerdote ha querido ser el papa. Yo creo que esto implica también y responde también a que no es que se le haya ocurrido denunciarlo ahorita. Justo en este caso, esta víctima en la que mencionábamos, Basilia, pues tiene nombre, ha salido, ha dado la cara, y ese es uno de los ejemplos de cuando una agresión es real, no tener víctimas anónimas. Y pues obviamente ahora se hizo mucho más ruido alrededor de esto porque pues es un tema político, es evidente cuando un personaje, supongamos cuando una persona tiene un video eh, consumiendo algún tipo de sustancia, pues no se lo van a sacar en su boda y no se lo van a sacar en su trabajo, pero se lo van a sacar cuando quiera ser diputado, y así es la cocina, y si no te quieres quemar, pues no te metas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó en este sentido, y eso pues ha servido para la narrativa de, ay, las víctimas solo denuncian cuando quieren sacar algo y cuando está pasando algo. No, claro que ver a tu victimario, yo ahí utilizaría las palabras de Basilia, verlo muy campante, haciendo campaña, y verlo en la televisión y verlo según él queriendo construir un proyecto político, pues claro que piensas, a ver, este señor no debería estar ahí, no debería estar libre después de todo el daño que le hizo a ella, ¿no? Y a otras víctimas también. Yo creo que cada quien y cada víctima tiene su tiempo de denunciar, y que incluso cuando lo hace tiene un costo político y social muy grande. Entonces, que no es fácil, que hay que entender y hay que ser empáticos con las víctimas, y que cada quien tiene su proceso y cada quien se puede tardar el tiempo que sea necesario para denunciar algún tipo de agresión, porque así estamos en el sistema judicial, porque la justicia no es expedita, y ese es un ejemplo que se pone constantemente. No quiero atascarme en el tema de los abogados, pero tú no ves oportunismo de estos dos personajes, de Javier Olea, que fue fiscal de Guerrero, eh, pudo haber hecho algo como fiscal, Javier Olea Peláez, y de Patricia Olamendi. Aquí creo que la víctima vuelve a ser la víctima, porque creo que en lugar de ayudarle estos dos abogados a la víctima, pues muchos aprovecharán para decir, pues fíjate, mira quién te representa, Javier Olea, que representó a Salinas, a la esposa de Salinas, a un asesino, a Sí, pero Durazo, si el negro Javier Olea Durazo. fuera de la 4T, creo que no lo estaríamos justificando, ¿o sí? Estaríamos preguntándonos si Javier Olea fuera fiscal de algún estado. Porque yo creo que a No, partir a de lo que voy es que que se entra en este esquema, pues parece que se te limpian los pecados. El tema es que Javier Olea sigue siendo no, opositor y sigue siendo una persona impresentable, evidentemente. a lo que yo quería preguntarte, si tú no ves que sí están usando algunos grupos políticamente el caso Salgado Macedonio, y aquí no es para justificar o minimizar Sí. las acusaciones, repito, son 5 acusaciones,
Pero sí hay un aspecto político, sin duda, muy, pero muy importante. Sí, pero ¿de quién es culpa? ¿Del partido que puso un candidato con ese bagaje? La oposición se iba a agarrar de lo que fuera. Y creo que no estamos en un momento de buscarle tres pies al gato y es que quién es su defensa y si lo están usando, claro que lo están usando. Si pusieron de pechito al candidato de Guerrero y la candidatura de Guerrero, claro que lo van a usar. Obviamente lo van a usar. Es absurdo pensar y que hoy nos vengamos a comportar, sobre todo desde un partido de mayoría que gobierna hoy absolutamente todo, ingenuo. Ay, pero ¿por qué hay intereses? Pues claro, porque es política, así va a funcionar. Evidentemente, y si hubiera atropellado un perro, mañana la oposición sería animalista. Obviamente. Simplemente creo que nos sirve para buscarle tres pies al gato y decir, ay, bueno, a lo mejor hay algo detrás, hay una estrategia. Claro que hay oportunismo, evidentemente. Evidentemente hay oportunismo por parte de la defensa, pero también no le vamos a exigir a una víctima que elija una defensa que le acomode al victimario o que elija una defensa que le acomode a la izquierda o que elija una defensa que le acomode para que no la puedan criticar. Yo creo que no, y yo creo que la misma víctima ha sido asertiva en no haber ido ni una vez con Loret de Mola, en no haber ido ninguna vez con Ciro Gómez Leiva, en no haber ido ninguna vez a ningún espacio de gente que lo único que quiere es lastimar a la 4T, porque ha sido una víctima lista en saber que también la quieren usar. Pero tampoco vas a elegir una defensa y te eliges un abogado de oficio nada más para que no digan que, porque si hubiera agarrado otro o hubiera elegido otra defensa que no hubiera sido esta, pues también hubieran dicho, ay, ¿quién le está pagando la defensa? Y habría salido alguien por ahí. Entonces, siempre iba a haber una manera de cuestionar, pero sí creo que estamos enfocándonos por ese lado. Y también creo que hay oportunismo, si me lo permites, por parte de quienes defienden a Félix Salgado Macedonio. Claro que sí. ¿Hay oportunismo por parte de Peralta? Claro que sí. Hay oportunismo por parte de todas las personas que fueron a levantarles la mano y a golpear a otras mujeres en el proceso. Pues claro, porque quieren que gobierne él, porque quieren sentirse seguros, porque quieren tomar un espacio en el gobierno y que les deba su lealtad. Claro que hay oportunismo, pero la política es oportunismo puro. Todo el tiempo. ¿O a poco no nos hemos dado cuenta si empezamos a hablar de Clara Luz? Evidentemente hay oportunismo. Totalmente. Lili Telles fue una oportunista totalmente. ¿Por qué pensamos que el caso de Félix Salgado Macedonio iba a ser distinto? ¿Y por qué estamos pensando que esto no iba a pasar? ¿Y por qué nos estamos haciendo los sorprendidos? Claro que iba a pasar. Y una estrategia políticamente correcta, incluso una estrategia que llevara a buen puerto esta situación, aunque no importara a la víctima, aunque no les importara si era agresor o no, habría sido bajarlo de la encuesta y quitarlo de la boleta. Dice Roberto Morales en el superchat, en el chat, dice, yo voté por Morena, pero ya está valiendo madre. ¿Tú crees que Morena ya se echó a perder? Mira, no sé si ya se echó a perder, pero creo que se está esforzando para echarse a perder. Creo que parece que está haciendo todo para que eso pase. Y un ejemplo de eso son todas las candidaturas que nombraron recién. Un montón de gente que no había repartido el Regeneración hasta que llegó, hasta que le dieron su candidatura. Si no, hay que ver las listas de la Ciudad de México. Mucha gente con apellido rimbombante que llegó en el 2019 a buscar trabajo y desde ahí le ha ido muy bien y entonces ahora es la más obradorista del mundo y se ganó una candidatura. Mucha gente en muchos estados, que esa es la realidad de muchos estados, y claro que se está esforzando para echarse a perder porque no le ha dado a la militancia un respiro, porque le dijeron en el 2018, espérense, ahorita es pragmatismo porque hay que ganar, pero en el 21 van a quedar todos los compañeros que construyeron partido, van a quedar todos los compañeros que militaron, van a quedar todos los compañeros que son líderes, que son activistas, que cuidaron casillas, y nada. Esta vez fue igual o peor que en el 2018. Y digo peor porque no está el presidente en la boleta como para justificar esto, porque dicen que hay que luchar por la mayoría. Pues sí, pero la mayoría hoy se consigue con todo el trabajo que está haciendo el presidente si pones un zapato. Si pones un zapato en un distrito de Morena, va a ganar ese zapato. El tema es que han aprovechado estos espacios de candidatura para poner a quien se les ha dado la gana, y claro que eso implica un gran esfuerzo de intentar echarse a perder. Ya que mencionas nombres, ahí por ahí levantó la mano la empresaria Patricia Armendáriz, que votó por Calderón, que ella dice que no es feminista,
y que quería una pluri y había dicho que Calderón fue súper honesto y ya y esa cobijada por muchos en la 4T porque aparentemente apoya al actual gobierno sin importar su pasado. Parece que tienen más oportunidad, no los militantes, no la militancia, sino las personas con dinero, decías, con un apellido famoso, importante. Sería también lamentable ver a la señora Patricia Armendariz ahí en Morena como candidata pluri. Ella se anotaba ya. Sobre Macedonio, tú dices, las personas que justifican o salen a defender a Félix Salgado Macedonio dicen que no ha sido sentenciado, que no hay un juicio y que es inocente. Pero también al mismo tiempo muchas, y aquí incluyo al líder de Morena, Mario Delgado, que no se ha visto muy incómodo con la candidatura, pero muchos dentro de Morena o del obradorismo ya sentenciaron, y aquí no quiero defender, no soy defensa de García Cabeza de Vaca, que también está siendo señalado de muchas cosas. Ya ahí sacó Mario Delgado un video en contra de García Cabeza de Vaca. Y bajo esa lógica de que Salgado Macedonio no ha sido sentenciado, pues yo creo que en el caso de García Cabeza de Vaca, pues se podría concluir de la misma manera. No sé si tú coincidas, los dos son inocentes. Es que creo que el tema no es pensar en cuando hay investigaciones o pensar en las sentencias finales de los casos o de las investigaciones. El tema es qué tanto confiamos en nuestro sistema judicial el día de hoy, y yo creo que no. Yo creo que no confiamos. ¿Qué tanto hoy vamos a ser el partido que defiende el Estado de Derecho y el partido que piensa que nuestras instituciones son impolutas, que vamos a confiarle toda la verdad a una investigación de una fiscalía que además gobierna el PRI, en el caso de la Fiscalía de Guerrero? Creo que hay que pensar en que vivimos en un país profundamente corrupto, por lo menos hoy en la configuración del sistema judicial, y que estamos en la antesala de una reforma judicial muy importante que lo que pretende es limpiar de toda esta corrupción, que el mismo presidente ha sido el primero en decir hay jueces corruptos, y eso también implica que hay fiscales corruptos, y eso también implica que hay investigaciones corruptas, y eso también implica que la policía es corrupta en muchos sentidos. ¿Por qué vamos a meter las manos al fuego por la investigación que puede hacer la Fiscalía de Guerrero? Bueno, ¿qué tanto confiamos en la Fiscalía de Guerrero? Que nos estamos basando en su investigación pura y dura. ¿Qué tanto vamos a confiar en las instituciones para decir, ay, bueno, las investigaciones no dijeron nada? A ver, perdón, pero yo no confío plenamente en la Fiscalía de Guerrero, ni en este caso ni en ningún otro, y probablemente dudaría de muchas otras fiscalías. ¿Por qué estamos pensando y por qué le estamos dando toda la prueba de la carga y toda la prueba de la verdad a una pues fiscalía que nos ha hecho dudar en muchas otras ocasiones? Ese es para mí el tema. ¿Por qué vamos a ser hoy el partido que defienda a instituciones corrompidas? Estoy hablando con Estefanía Veloz, ya finalmente, solamente dos preguntas más. Veremos a Estefanía Veloz, no en el 2021, no en este año, en el 2024, buscando una candidatura dentro de la alianza de Morena. ¿Ves tú una candidatura, no en este año, sino en el 2024, con Morena y sus aliados? No lo sé, no lo he pensado, pero tampoco me quita el sueño, y no es en lo que estoy planteando todos mis esfuerzos ni lo que estoy construyendo, porque para mí tener o ocupar un espacio o ser candidato de algo sin proyecto político no tiene sentido. Y sin ganas de transformar cosas no tiene sentido. Y sin sumar a un proyecto más grande que el personal, pues no tiene sentido. Yo en este momento no veo más que tratar de hacer a la izquierda un espacio mucho más feminista, que esa hoy es mi tarea, es una tarea que me he asignado yo misma, y eso implica mucho tiempo. Y si llegamos al 24 y eso no ha pasado, pues habrá que terminar el trabajo antes de querer ocupar espacios. Para mí
eso es lo más importante. Yo invitaría a todas las personas de mi generación que se están desgarrando las vestiduras por ocupar un espacio, que llegaron nada más a ocupar un espacio, que tuvieron la oportunidad de trabajar en la administración pública y se salieron a la primera de cambios para ir a buscar un espacio y una candidatura, que se dedicaron este último año a negociar su candidatura sin proyecto, sin equipo político, simplemente por querer llegar y ocupar un espacio, un curul. Pues yo les invitaría a que mejor tomaran un descanso, hicieran introspección, tomaran un paso atrás y trataran de construir un proyecto mayoritario y un proyecto pensado en un mejor, pues en un mejor movimiento social y en una mejor izquierda, porque hace mucha falta y lo que menos necesitamos es gente que esté esperando o que esté luchando nada más por una simple candidatura. ¿Todavía apoyas al presidente? Sí, creo que todavía hay muchas cosas que hay que hacer en la cuarta transformación y confío plenamente en que pues se están llevando a cabo. Y ya para finalizar, una presidenta en el 2024, Claudia Sheinbaum. Sí me gustaría que fuera una mujer, pero yo no me adelantaría a poner nombres particularmente. Desde luego me cae obviamente muy bien como política y como persona y como compañera de movimiento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, bueno, la gobernadora Claudia Sheinbaum, pero creo que tendríamos que pensar más allá de personajes que puedan darle continuidad a la cuarta transformación, pensar en tener una cuarta transformación sólida para que no importe quiénes sean los candidatos, pero claro que me gustaría tener una mujer candidata, sin duda. Gracias, Estefanía Veloz, gracias por tu tiempo. Gracias de ti. Gracias a Estefanía Veloz por darnos casi una hora. Muy interesante, creo que es muy clara. Y ya leo aquí en el chat muchísimos mensajes que prácticamente no se pueden leer porque están moviéndose, son muchos mensajes. Muchos la critican, pero no sé si critiquen los puntos de vista de ella o nada más porque renunció y ha sido muy abierta en mostrar su enojo, su molestia, y por eso renunció a Morena. No sé qué tanto de las críticas que hay ahorita en este momento en el chat se deban a que la vean. Yo no creo que ahí ella explicó muy claro, y para mí sí me va a sorprender siempre. No voy a entender que personas como, y no quiero personalizarlo, como la persona en Nuevo León, Clara Luz Flores, la vean dentro de Morena como buena candidata. Dos cosas ahí. Fue priista, no es que sea malo que se haya priista, el mismo presidente fue priista, pero hasta hace no mucho. O sea, ahí creo, todavía estaba en el PRI apoyando a José Antonio Meade. Y la relación con Nexium, esa secta de esclavitud sexual fundada por Kit Raniere. Y lo peor es que hace no mucho le preguntaban que si había conocido a Kit Raniere, y ahí lo negó. Hoy el video pues muestra lo contrario. No sé si sea suficiente para que se baje de la candidatura, pero les voy a ser sinceros, creo que no pasaría mucho, no habría mucha diferencia si gana o pierde. Si gana ella, para mí seguiría el PRI, o si gana el candidato real del PRI, pues seguiría el PRI. Creo que ahí no hay que hacernos tontos. Quien gane va a ser el PRI, porque la señora Clara Luz Flores pues
no se identifica realmente con la Cuatro Transformación. Ahí hablaba en ese video con Kim Ranier sobre el populismo. Se ve que está en contra del populismo. Y ya saben a quién acusan de populista. Creo que si se baja o no se baja, si gana o no gana, quien realmente va a gobernar, pues es las viejas prácticas del PRI, la vieja ideología o la ideología del PRI, vía Clara Luz o el candidato del PRI. Para mí es muy, muy interesante que leía un comentario, porque yo solamente tuiteé ese video, y me acusaban, o no me acusaban, decían palabras más, palabras menos, ya no me acuerdo qué decían ese tweet, pero que no importaba lo que hubiese hecho esta persona, Clara Luz Flores, así mismo hubiese estado con el diablo o fuese el diablo, pero como ya hoy era de Morena, pues hay que apoyarla con todo y votar por Morena, trátese de quien se trate. Para mí es preocupante, y quienes desde mi punto de vista muestran más congruencia, pues son más sobajados, más atacados, y no importan los argumentos porque perciben como una traición y como algo oscuro donde hay un titiritero. Pero ahí, y a ver si puedo leer sus comentarios antes de finalizar el programa del día de hoy. Me manda un mensaje Gerardo, y no sé si sea relacionado, Gerardo Fernández Saldaña, déjenme leer. Manuel Pedrero está en chat, pregunta por el modelo de tu micrófono. Ya lo debería poner ahí en anuncio y que me patrocinen. Es Yeti, así como es con Y, Yeti. Hay varios modelos, pero este es micrófono Yeti. Me imagino, Gerardo Fernández, que es porque se escucha muy bien. Dice Celara, así es, Julio, el Nuevo León ganará el PRI. Y repito, creo que el PRI va a ganar, ya sea con Clara Luz Flores o con el candidato priista. El esposo de Clara Luz Flores es todavía un priista de hueso colorado, y por supuesto que Clara Luz es una persona independiente, pero el esposo no ha renunciado, es un viejo cacique, así lo conocen en Nuevo León, al esposo de la candidata de Morena como un cacique, y para mí que PRI ganará en Nuevo León. Dudo que el señor de Movimiento Ciudadano gane. No sé cómo ande el candidato del PAN, pero ahí está ese punto de vista. Dice Manuel Pedrero, Yeti, muchísimas gracias. Julio, aquí está Manuel Pedrero. Gracias, Gerardo Fernández, te mereces una caguama, pero que no te vea Anaya. No sé si quién se la ganó la caguama, yo por recomendar el micrófono o Gerardo. Dice Miriam Peralta, Estefanía es una chapulina. Yo creo que aplicaría eso de es una chapulina si la vemos mañana en el PAN, pero hasta donde yo sé y lo que ella contó, no está en ningún otro partido. Chapulines, quienes saltan de un partido a otro. También dicen chayotero, luego a mí también dicen chayotero. Chayotero es el que recibe dinero del gobierno para que se hable bien del gobierno. Por ahí yo criticaba a Genaro Villamil, que había dicho que los contratos de publicidad oficial no eran chayote, cuando en el pasado no muy lejano, él mismo escribió un artículo sobre López Dóriga, creo que se llamaba El precio del micrófono o algo así, donde daba una lista de todos los contratos que López Dóriga y sus empresas se adjudicaron. Eso, por supuesto, que era chayote. Pero chayote no es opinión diferente, chayote no es pensar diferente, chayote es dinero del gobierno para que hable bien un periodista o cierta persona,
Chayotito del pueblo, hago el anuncio, es el superchat, como dice Vicente Serranos, ese es el Chayotito del pueblo, que ese es bienvenido, y el chayote es, repito, dinero que le dan a los periodistas para que hablen bien o cubran ciertos aspectos de alguna información que quieran cubrir. Dice Daniel Cruz, así es, puros chapulines oportunistas en el PRIAN. Medina Magu, Manuel Pedrero, saludos, jovencito, te veo y leo en el canal de Meme Yamel. Manuel Pedrero, el máximo chayotero es Porfirio Muñoz Ledo. Creo que hay mucha desinformación. Puede serlo. A lo mejor no es Porfirio Muñoz Ledo el político idóneo, pero sí, chayotero, hay que ser concretos y claros. Chayotero es periodista que recibe dinero del gobierno, pero también ahora ya de la iniciativa privada para hablar o para también atacar de X o Y político, X o Y causa. Por muchos años el chayote fue pagado por el gobierno a través de la publicidad oficial, pero también se ha dado el chayote, también por supuesto que ha habido chayote pagos en efectivo, pero lo que yo le he llamado el chayote facturado es lo que pasó con los periodistas tradicionales como Dóriga, ya lo he dicho, Iriart, Riva Palacio, Beteta, Krause, que facturaban. Ese era el chayote facturado. Ahora ya hay chayote privado, también chayote, es decir, soborno para que alguien hable bien o mal de X o Y personaje. Manuel Pedrero, gracias. Les manda. Aquí anda Manuel Pedrero. Eladio Hernández, Julio, ¿qué opinas de la 4T? Eso es para otro programa, pero lo que sí se puede percibir es que las cosas no andan muy bien en Morena, especialmente con candidatos impresentables. Y si no me equivoco, a ver, alguien me puede corregir, a ver, Manuel Pedrero, si es el Manuel Pedrero que yo estoy pensando, si en el caso de Tabasco, en el municipio de Centro, había la intención de que un expriista fuera candidato de Morena, un expriista acusado de corrupción. A ver si no me estoy confundiendo de Manuel Pedrero, que creo que él es de Tabasco, y escuchaba Manuel Pedrero que decía en una entrevista con Meme Yamel, pero no, aquí ya no estoy muy seguro, que había la posibilidad no ya la posibilidad, en Tabasco, en el municipio del Centro, en Villahermosa, Tabasco, Enrique Granier, el ingeniero, el químico, como le dicen, candidato del PRI, presidente. Un exgobernador, candidato del PRD al municipio, y Morena estaba impulsando, pero aquí ya no, aquí sí ya no puedo asegurar, estaba pensando en un candidato que tenía un pasado muy, pero muy malo. A ver si Manuel Pedrero, si es el que yo estoy pensando, es precandidato por Morena. Así es, desvió 500 millones de pesos en obras públicas. Entonces sí estaba, no estaba yo perdido. Manuel Pedrero lo había escuchado, que estaba preocupado pues porque por todos lados un exgobernador que estuvo en la cárcel, candidato, otro exgobernador, candidato también, pero ahora por el PRD, y este personaje que es precandidato de Morena. Dice Manuel Pedrero, fue ex candidato a gobernador de Tabasco por el PRI en el 2012, tiene fotos con Peña alzando la mano. Manuel Pedrero, no sé a quién me recuerda por ahí esta persona, ya no quiero dar nombres,
Pero espero sepan de quién hablo, de que también tenía fotos, no sé si tenía fotos, pero también le levantaba la mano virtualmente o digitalmente. ¿Qué entiendes por interrupción? Me imagino que por interrupción de embarazo. José Nava Sánchez dice, es un método, no para... Es que aquí hay que saber manejar este término muy... no hay promoción de abortar, es decir, todo el mundo, todas las mujeres que estén embarazadas ahora vamos a decirles que aborten. No, por razones propias de las mujeres que toman esa decisión, interrumpir el embarazo, si no estoy equivocado, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México es hasta las 12 semanas, y si estoy equivocado, por favor corríjanme, interrumpir el embarazo, es decir, poner fin al embarazo, para que ya no nazca un nuevo ser humano, que no es humano, es un embrión. Y creo que más allá si nos estamos a favor o en contra de esa práctica de la interrupción del embarazo, el aborto se da de forma clandestina, porque no es legal, y quienes tienen dinero pueden tal vez pagar a un doctor, a un cirujano, pueden pagar tal vez un hospital para practicar la interrupción del embarazo y se da de forma segura, con personal médico alrededor. Pero quienes sufren más, que quieren interrumpir el embarazo, lo tienen que hacer de forma clandestina, donde se da en condiciones no óptimas, en condiciones clandestinas. Entonces, hacer legal para que quienes quieran practicarse o practicar la interrupción del embarazo, pues puedan acudir a una clínica pública y se haga la interrupción. No significa que se va a empezar a poner anuncios en televisión pidiéndole a las mujeres que aborten. No, esa no es la idea. Lo mismo que con las drogas. El estar en favor de la legalización no significa que se quiera promover, sino que se quiera legalizar, que se haga en lugar de forma clandestina, se haga de forma salubre, en lugares públicos, hospitales públicos, sin costo, y donde cualquier persona, sin importar su situación económica, puedan acceder a este servicio de la interrupción del embarazo. Oscar Montano, me imagino que es Oscar Montaño. Saludos, gracias Oscar, hasta Denver, Colorado. Dice, saludos desde Denver, Colorado. Esa señora Claruz no tiene nada ni de clara ni de luz. Es más oscura, más misteriosa que Broso. Yo creo que esta es la mejor frase de Oscar Montaño. Dice, saludos desde Denver, Colorado. Esa señora Claruz no tiene ni de clara ni de luz. Es más oscura, misteriosa que Broso. Imagínense. Más misteriosa que Broso, pues ya está la cosa perdida. Gracias, Oscar Montaño, por tu superchat allá en Denver, Colorado, donde en Boulder, Colorado, si no me equivoco, fue hubo un incidente, un tiroteo, donde hasta lo que yo tenía entendido, 10 personas en un supermercado habían perdido la vida ya en el estado de Colorado. Dice Alex Aristet, gracias primero Alex por tu superchat. Dile a Manuel Pedrero que te llame al aire, este muchacho muy inteligente y hace buenos análisis. ¿Qué tal si Manuel Pedrero, si sigue aquí, el viernes me llamas? Nos ponemos de acuerdo, Manuel Pedrero, y me cuentas de esa situación triste en Tabasco, donde pues el PRI también ahí va a ganar de diferentes formas,
Y decía Estefanía Veloz que si ponían a un zapato como candidato de Morena, ganaba. Pues creo que si ponen a un candidato de Morena, militancia, que haya sido congruente, honesto, sería ganador. Pero al parecer, y aquí el viernes, espero pueda Manuel Pedrero tomarme la llamada el próximo viernes, nos platique de lo que está sucediendo con su estado, allá en Tabasco. Manuel Pedrero, te dejo mi correo aquí para que me contactes y nos ponemos de acuerdo para la charla próximo viernes aquí en La Voz de Julio. Gracias por la sugerencia, Alex Aristet, y gracias por tu superchat también. Buena sugerencia, Alex. Ahí está el correo, en caso de que... Ahí está. Leo más de sus comentarios. Dice, Celara, la interrupción del embarazo, un derecho de las mujeres sobre su cuerpo. Excelente descripción, Celara, gracias. Ya aquí está José Nava Sánchez. Dime el significado. Muchas veces no se les hace interesante que quienes están en contra de la interrupción del embarazo son los hombres. Creo que es una decisión que se le debe dejar a quienes, pues, a las mujeres. Dice Medina Magui, Leticia Medina, muy de acuerdo con tu comentario. No vi el comentario, mil disculpas. Tavo Vega, gracias por valiosa información. Julio, buenas tardes. Gracias a ti, Tavo, por estar aquí. Monix68, gracias, Aristet. A Jens Bob, saludos. A Jens Bon Job Inc., saludos. Jesús Andrade, ¿por qué no ahora la entrevista? Así nos quitará la mayoría el mal sabor de boca que dejó la entrevista. Para el viernes con más tiempo, porque ya estoy a punto de marcharme. Son ya 1:29 y el viernes con calma, sin prisa, un segmento exclusivo para Manuel Pedrero. Y a ver si no metí la pata aquí. Sí, Manuel Pedrero. José Anaya Sánchez, Raquel, ¿sabes el significado de interrupción? Zafiro 041, saludos Julio desde Los Ángeles, California, que son las 3:57 en Los Ángeles, California. Saludos también a Joven Pedrero, dice Zafiro 041. Sobre el aborto, creo que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. Ahí está otro buen punto de vista. Nadie se le va a forzar interrupción del embarazo. Creo que es una decisión de las mujeres. Rosario Mendoza, votar Morena en todo candidato o perdemos mayoría, dar oportunidad. Ahí está Bartlett apoyando con todo la 4T. Daniel Cruz, interrumpir es cortar en pedazos un feto, dice Daniel Cruz. José Nava Sánchez, di el significado de interrupción. Manuel Pedrero, todo, gracias, el buen micrófono. Jaja, nos vemos el viernes, excelente, gracias. Y recuerden que el viernes también es la sección de cine, recomendación, sección de Gerardo Fernández Saldaña. Va a estar nuevamente, como cada viernes, espero que se haga una tradición, donde nos haga una recomendación de cine. María Briceño, algunos hombres se hacen los desentendidos cuando su novia les comunica que está embarazada, pero son muy estrictos al rechazar el aborto. Qué hipócritas. Otro excelente comentario de María Briceño que dice, algunos hombres se hacen los desentendidos cuando su novia se los comunica que está embarazada, pero son muy estrictos al rechazar el aborto. Qué hipócritas. Y agregaría, ya aquí de mi ronco pecho, que no solo eso, sino que al domingo están en primera fila en misa.
Daniel Pineda, Julio, ¿cómo dices tú bajo ese argumento entonces que se legalice el robo, ya que aunque es un delito, muchos los hacen? No, aquí el tema de la interrupción de embarazo es una cuestión de salud pública, lo mismo con la drogadicción, es un problema de salud pública. Creo que el robar no es un problema de salud pública, por lo que yo tengo entendido, no es las adicciones es un problema de salud pública. Práctica de la interrupción del embarazo de forma clandestina es un tema de salud pública. Dice explicit content sobre hipocresía en el mundo. Otro excelente comentario. Gracias. Monic68 dice exacto. Y ahí me echa porras. Alex Aristet, muchos hombres están en contra del aborto, pero no se quieren poner condón. Así es. Así es. Y quieren decidir por las mujeres. ¿Será Carlos Echeverría? Rafael Vargas pregunta. Alicia Redondo, antes no había preservativos que eduquen a sus hijas. Exactamente, Julio, son unos santos los domingos y son unos, ya saben qué, los demás días de la semana. Y hay muchos casos así. Domingos en primera fila, ahí en misa, pero nada más salen de la misa y son transformados. Gerardo Fernández dice, quien es miembro de La Voz de Julio, porque aquí veo su insignia en verde. Ya por ahí aprovecho el gol para que obtengan su membresía de La Voz de Julio. Dice Gerardo Fernández, así es, exacto. Además es un derecho de las mujeres. Jesús Andrade, estoy a favor del aborto gratuito cuando hay violación, pero cuando andas de caliente tiene que costarle a la gente, ¿no? No. Dice Mónica 60, por eso soy atea. Ya somos dos. ¿Qué mina? Dice, no habrán... no habrán... Carlos Echeverría, búscalo, José Nava, no seas flojo. Gatsby, el terrorismo global de este país no le importa a ningún género humano de verdad. Daniel Cruz, mujeres tan chido que es portarse bien, no cometan adulterio. Esa es una solución para cometer el aborto. Con todo respeto, creo que es una definición muy, pero muy siglo XV. Prácticamente, si me la dice Diego Fernández de Ceballo, diría, pórtense bien, no cometan adulterio. Es una solución para combatir el aborto. Con todo respeto, que caería muy bien en un tuit de Diego Fernández de Ceballo o inclusive de Ricardo Anaya. Dice Miguel Viveros, algunos hombres o tal vez muchos obligan a tener el embarazo a sus parejas. Así es, y luego se hacen de la vista gorda. A ver, más comentarios. Ya prácticamente unos 5 minutitos más. Dice Miranda Lucy, qué tontería eso decir que andar de caliente, que majaderos es como un castigo. Exacto. Y es que hay que decirlo, y molesta, México es un país machista. Por supuesto que no todo mundo lo es, pero es cuando se dice México es un país corrupto. Por supuesto que no todos, pero no puede uno negar la corrupción. Dice Miranda Luz, y qué tontería eso decir que andar de caliente, que majaderos es como un castigo. Y es que hay que decirlo, hay muchas personas que todavía andan por ahí anclados junto con Diego Fernández de Ceballo y Ricardo Canallín en el siglo XV. Todavía tiene esa misma mentalidad del siglo XV. Yo creo que estarían muy bien y se entenderían muy bien con Diego Fernández de Ceballo. Esas declaraciones, afirmaciones, las entiendo de Diego Fernández de Ceballo, no de otras personas. Vicky, sí, Julio, no es todo. Ahí ya no entendí. Señor Julio, tienes
1.5 suscriptores, 71.500 suscriptores. Pero checa, son las 6:12 miércoles, me retiro de tu canal, creo que te vendes, creo que le haces preguntas a modo a esta señora, yo no confío en ti. Dice CDL, me manda un aviso que había 71.500 suscriptores, pero checa, son las 6:12 de miércoles, me retiro de tu canal, creo que te vendes, creo que le haces preguntas a modo a esta señora, ya no confío en ti.